Hola, ¿qué tal? Dios os bendiga. Bienvenidos a nuestro canal. Quiero en este año de 2021 seguir reflexionando acerca de quién es Jesús. Y para este año vamos a estar reflexionando quién es Jesús en cada libro de la Biblia. Y en este primer día que me toca de enero, para mí, en mi semana, estaré reflexionando acerca de Jesús es la simiente de la mujer, basado en Génesis 3:15. Dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este texto está inserido en el capítulo 3, donde muestra la caída de Adán y Eva, cuando desobedecieron a la orden de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque en el día que esto pasara, ellos morirían. Y así fue. Me gustaría aclarar dos puntos que por lo general son mal interpretados. Lo primero es con respecto al fruto prohibido, que muchos afirman ser la manzana, y no sé de dónde ha sacado esta idea. La Biblia no nos dice nada sobre manzana, ¿vale? Dice lo siguiente la palabra de Dios en los versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tampoco nos dice nada que sería pecado tener relaciones sexuales. Eso no dice en ese texto. Porque Dios les había dicho en Génesis 1:21 lo siguiente: y crió Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De modo que las relaciones entre Adán y Eva era algo normal. Además, era la manera de multiplicarse, ¿verdad? De fructificarse. Y eso ellos hicieron muy bien. Entonces, ¿cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su problema? Haber desobedecido a Dios. Este fue su pecado. Y esto es nuestro pecado hasta hoy. Nos cuesta, obedecer, ¿verdad? El segundo aspecto es que ellos ciertamente morirían. Y así fue. Pero esta muerte les afectó en el sentido espiritual. O sea, su desobediencia rompió su relación con Dios. Además, hasta entonces no había la muerte. Pero a partir de este momento, la muerte pasó a existir como consecuencia del pecado. ¿Y qué esto tiene que ver con el texto que leí al principio? Os explico. Las consecuencias de la desobediencia no cogieron a Dios por sorpresa. Él ya sabía que esto pasaría. Por esa razón, aquí vemos el amor, la gracia y la misericordia de Dios en la vida del hombre. Adán y Eva representaban la humanidad, y por esta razón, a partir de su desobediencia, cada uno de nosotros sufrimos las mismas consecuencias. Puedes decirme: pero Tatiana, no es justo. Y yo te digo, de la misma manera que en una guerra hay un ejército que pelea representando su país, como también en las Olimpiadas hay representantes de varias naciones. Y nos alegramos, ¿verdad?, cuando un compatriota gana, y también nos molestamos, nos entristecemos cuando pierden, ¿verdad? Pero esto fue exactamente lo que pasó con Adán y Eva. El texto
Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ves? Ahora hay una esperanza. Dice que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, que en el texto representa Satanás. Pues aquí, en ese texto, también dice que la simiente de la mujer herirá, ¿no? O heriría la cabeza de la serpiente. Y esta simiente representa Jesús. Por esto que Jesús vino al mundo. Dios Hijo se hizo carne y vino a este mundo para que así pudiéramos ser reconciliados con Dios. Fue su sacrificio desde el comienzo que nos permitió volver a Dios. Él es el camino que nos conduce a Dios Padre. ¿Os acordáis? Cuando hicimos una reflexión acerca de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya hablamos sobre esto en otra reflexión. En otra parte de la Biblia, en Romanos 5, 19, 21, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilla ese texto, ¿verdad? Nos muestra que así como por la desobediencia de Adán, el pecado entró al mundo, por la obediencia de Jesús vino la gracia. Ese texto muestra que Jesús es la simiente de la mujer que Dios había prometido en Génesis 3:15. Desde la caída de Adán y Eva, la naturaleza del pecado ha sido transmitida de padre a hijos. Cuando el rey David reflexionó sobre su naturaleza pecaminosa, él concluyó, todos somos concebidos en iniquidad. Nosotros pecamos porque somos pecadores por naturaleza. María era una pecadora, nacida de padres pecadores que vinieron de padres pecadores. Si Jesús hubiera recibido una naturaleza pecaminosa, corrupta, de cualquiera de José o María, no podría haber sido nuestro sustituto sin pecado, al morir por nuestros pecados. Él había estado en la necesidad de un redentor como todos nosotros. ¿Cómo Jesús tuvo una naturaleza sin pecado? ¿Cómo pasó eso? María era virgen. Y María sabía esto cuando preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ese no conocer varón es nunca he estado o nunca he mantenido relaciones sexuales con hombre. Jesús nació de Dios, no por seres humanos. La concepción de María al conceber Jesús, vale la redundancia aquí, es que fue un milagro hecho por Dios. Ella concebió por obra del Espíritu Santo. Por esta razón hay esperanza en Cristo, porque Él hizo lo imposible. Por esto Él es Dios, pues solamente Dios obra lo imposible. Puedes decirme, pero yo no creo en esto. ¿Qué me estás contando? ¿No? Tú puedes dudar, tú tienes todo el derecho. Y yo te digo, aunque no lo creas, es así. Y escucha lo que te digo hoy, porque hay esperanza en Dios. Y si tienes dudas o no te convence lo que te digo, habla con Dios y dile, Dios, yo no creo que tú existas. Exactamente, te estoy retando. Habla con Dios y dile, Dios, yo no creo que tú existes.
pero si tú existes, revélate a mí de una manera que yo pueda tener seguridad y certeza que tú eres Dios. Revélame, Señor, a Jesús como hijo tuyo, como hijo de Dios. ¿Y sabe por qué te estoy diciendo eso? Porque un día yo tuve esta misma duda, esta misma inseguridad. ¿Y sabes qué? Jesús se reveló a mí. Y hoy yo creo con todo mi corazón que Jesús es la simiente de la mujer, que Jesús es Dios, que Jesús es mi Salvador, mi Señor, aquel que me ha reconciliado con Dios. ¿Quieres conocerlo? Reflexiona en tu vida y recuerda, si tú tienes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, escríbenos aquí abajo o envíanos un correo. Estamos aquí para ayudarte, para hablar acerca de la esperanza de vida que es Jesús. Que Dios te bendiga y te revele a Jesús como la simiente de la mujer. Hasta mañana.